El día de ayer estuvimos en una boda, en la boda de nuestro querido Calvito y nuestra querida Vane. Y era lindo ver cómo se daban los votos, cómo se miraban. Esas miradas tan tiernas, tan románticas, uno mira y a uno mismo le hace recordar el día que uno se unió a su pareja. Realmente muy bonito, muy emocionante. Sin embargo, qué fácil es dañar una relación, ¿o no? Es fácil, dañar una relación es muy sencillo. Miren, les cuento un ejemplo muy simple. Estábamos con mi hijo Fabio y mi hijo Ángel caminando por la calle y de pronto vimos a un señor que tenía el cabello con trencitas, bastantes trencitas. Entonces mi hijo Ángel mira al señor que estaba delante de nosotros y le dice: papá, mira, este señor se parece a uno de los jugadores del mundial. Y tú veías que la caminada del señor cambió, ¿no? Y yo cometo el error de, y ya van a saber por qué, decirle: ¿cuál jugador? Ese, papá, ese que es bien feo. Y el tipo, y yo no sabía qué hacer. O sea, lo que empezó bonito, en un segundo se derrumbó. Qué fácil es dañar una relación. Qué pena. Pero miren, ¿por qué empezamos una prédica con ese tema? De que qué fácil es dañar algo. Es porque el día de hoy vamos a hablar de dos pueblos. Hoy día nos toca hablar de dos representantes de dos pueblos, de los samaritanos y de los judíos. Y samaritanos y judíos no se llevaban nada bien. Investigué un poquito, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué pasaba que entre ellos había tanta diferencia? En el año 950, por ejemplo, hubieron varias tensiones entre la tribu del norte, Samaria, y la tribu del sur, Judea. Habían problemas entre ellos, problemas religiosos y problemas económicos. Miren, tal fue la discusión que empezaron a haber enfrentamientos. En el año 722, cuando los asirios conquistan Samaria, una de las cosas tristes que suceden es que empiezan a deportar a toda la gente. Le empiezan a enviar a otros lados como esclavos. Y los asirios, ¿saben lo que hacen? Llenan ese territorio con gente de todo el reino. ¿Y qué produjo eso? Produjo que haya una mezcla, no solamente étnica, porque se empezaron a casar entre ellos, sino también religiosa, porque al venir mucha gente de muchas partes, empezaron a mezclarse las religiones, y eso era pues un sancochado religioso realmente, una mezcla completa. Y empezó a haber más rivalidad, porque los judíos ya los empezaron a llamar: miren, ahí están los mezclados. Ahí están los impuros. Seguía la rivalidad. En el año 586, luego del cautiverio, regresan los judíos a reconstruir el templo, y los samaritanos aparecen en una actitud de decir: queremos ayudarles a construir el templo, para que este sea el templo donde juntos adoremos a Dios. ¿Saben lo que responden los judíos? No nos conviene que ustedes nos ayuden. Y los votan. Imagínate, o sea, ya el rechazo era tan grande que ni los dejan ayudarles a construir el templo. Y no es que tenían muchas manos, ¿sabes? Si tú lees la historia, necesitaban muchas manos. Pero si eran samaritanos, no, ellos no nos conviene que nos ayuden. En el año 400 antes de Cristo, ellos, cansados de no aceptar que sea solamente Jerusalén el lugar de adoración, se construyen su propio templo en un monte llamado Gerizim. Y entonces ya habían dos lugares. Lo que Dios construye para unir al pueblo, el hombre lo divide. Y ya hay dos lugares de adoración. Pero ahí no pasa lo peor. El mayor daño, la peor pelea, lo que produjo que se odien más, es lo que sucede en el año 128 a.C. Los reyes macabeos judíos van hasta este monte Gerizim, y ¿saben lo que hacen? Destruyen el templo de los samaritanos. Lo destruyen. Y luego de destruirlos, los abandonan. Y los samaritanos dicen: aunque nos hayan destruido el templo, no vamos a ir a Jerusalén a adorar. Sobre ruinas vamos a adorar. Imagínate. Cuando viene Jesús, los samaritanos aún seguían adorando en un monte donde solamente quedaban ruinas. ¿Te imaginas ese odio? Mira, las crónicas dicen que habían enfrentamientos y hasta guerras. Se odiaban, no podían verse. Se cuenta
que si tú tenías que pasar por ese territorio, que justamente es característica de esta historia, los judíos preferían rodear por un lado o irse por la costa, pero no pasar por Samaria, porque no iban a pasar por una ciudad impura. El odio era tremendo. Y de pronto, Juan, el evangelista, aquí en su evangelio relata una historia, una de esas historias famosas. Ya hemos tenido hace poco una, la de Jesús y Nicodemo. Y ahora tenemos la segunda, la de Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ese odio tan profundo que había? Pero ahora en la persona de Jesús representando a los judíos. ¿Quieres saberlo? Acompáñeme a Juan capítulo 4. Y antes de entrar, me encantaría repasar con usted un poquito su bosquejo. ¿Cuál es el título de su bosquejo? Si tan solo supieras. Si tan solo supieras, por favor, quédate con esta frase. Esta frase nos tiene que acompañar en toda la prédica del día de hoy. Si tan solo supieras. ¿Cuál es el título de la primera parte de su bosquejo? De adversario a profeta. La segunda, de profeta a Cristo. Y la última, de Cristo a Salvador. O sea que vamos a hablar de un proceso de avance, de un crecimiento. De eso vamos a hablar. Entonces, acompáñeme por favor a Juan capítulo 4. Estamos hablando de 42 versículos. Entonces, permítame contarle la historia y en momentos donde sea crucial, vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. A esta primera parte la podemos enmarcar en un cuadro de alguien que está eludiendo. Piensa en eso. Esta primera parte es un cuadro donde una persona está eludiendo. Y la historia empieza así. Jesús está allí con los fariseos que se están enterando que ahora Jesús está bautizando más personas que Juan el Bautista. Entonces Jesús está siendo más famoso, más conocido, por lo tanto, más problemático. Le está quitando poder a los fariseos, a quienes gobernaban la parte religiosa en ese momento. Entonces los fariseos empiezan a entrar en fastidio y Jesús, antes de que se provoque una pelea, Jesús decide ir a Galilea. Oh casualidad, la ruta para ir a Galilea tenía en el medio a Samaria. Pero Jesús dice algo bonito. Jesús dice, me es necesario ir por Samaria. Lo interesante de esto es que no le era necesario por la ruta. Jesús tenía una ruta más corta realmente. Pero es que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y se mete por Samaria. Porque era necesario no solamente cruzar por Samaria, sino encontrarse con alguien. Y sucede que en el camino, Él cansado se sienta al lado de un pozo. Y sus discípulos van a buscar de comer. Y van de comer. Y de pronto aparece una mujer samaritana. Quiero que recuerdes lo que hace un momento hablamos. Una samaritana ve a un judío en su territorio. Ve a un judío sentado en su pozo de agua. Y ella está llegando. Y ve al judío. ¿Qué crees que sintió? ¿Y este? ¿Qué es acá? Increíble. Cómo las cosas hermosas pueden dañarse, ¿verdad? Esta mujer traía años de odio heredado. Y ahora ve a un judío sentado allí. ¿Y este? Va y se acerca al pozo. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Mira, si tú lo lees así, dices, bueno, le está pidiendo de beber. No, está rompiendo leyes religiosas Jesús. Porque en primer lugar, judíos y samaritanos no se llevaban. En segundo lugar, la ley prohibía a un judío hablarle a una mujer que no conocieras. Pero a Jesús, que en su infinito amor y gracia está por encima de la ley, está pensando más en el corazón de la persona. Le dice a la mujer, mujer, dame de beber. La mujer, muy amistosa, buscando desarrollar una relación, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua que soy samaritana? ¿Qué te pasa? Miren, el odio es tal, los problemas que esta mujer traía eran tal, que su respuesta es,
¿tú cómo me pides a mí de beber? Jesús le da una respuesta que a mí me parece impresionante. Porque Jesús podría pararse y decir, ¿no quieres conocerme? Listo. Pero no. Y eso es algo que me encanta de Jesús. Jesús le dice a la mujer, no le responde la pregunta, ¿por qué me pides agua? No le responde. Jesús le dice, si tan solo supieras cuál es el regalo que Dios tiene para ti, si tan solo supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva, dice el versículo 10. Agua viva. Miren, si a mí me hablan de agua viva y yo vengo a sacar agua en el pozo y diría que esta agua está muerta, se dañó. ¿Dónde está esa agua viva? Por favor, dime. Aunque seas judío, sirve de algo, por favor. Miren, por curiosidad usted pregunta o no, ¿de qué agua viva me estás hablando? Pero la mujer no acepta la invitación de Jesús, sino que por primera vez elude a Jesús. Elude a Jesús y no le pregunta por el agua viva, sino que continúa con el ataque. Mira lo que le dice. Pero Señor, ¿acaso tú eres superior que mi padre Jacob? Jacob es el dueño de este pozo. Y aquí bebía el agua él, sus hijos y hasta su ganado. Y tú no tienes ni siquiera soga y no tienes una vasija para sacar agua de este pozo que es profundo. Imagínate la respuesta. Hasta los animales bebieron y tú no vas a poder. Mira esa forma como la mujer elude. No le importó escuchar el agua viva. O sea, como que no lo tomó en cuenta, como que a veces el odio o los problemas que cargamos quizás no nos dejan ver lo que Jesús nos está diciendo. Agua viva. Pero Jesús no se queda allí. Porque aunque la mujer elude, Jesús le vuelve a hacer otra invitación. No responde por segunda vez a su crítica ni a su pregunta, sino que Jesús le dice, mujer, cualquiera que beba el agua de este pozo volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo le voy a dar no tendrán sed jamás. Y no solo eso, sino que esta agua se convertirá en un manantial que fluye para vida eterna. Primero le dijo agua viva. Ahora le está diciendo vida eterna. Mira, si a mí me dicen agua viva, yo pregunto. Usted también, ¿verdad? Si a ti te dicen vida eterna, agua que te da vida eterna, ¿ahora preguntas o no? Pues claro que preguntas. Ella no preguntó. Ella por segunda vez elude. Y elude de una manera irónica. Ya está con algo de burla. Y le dice, por favor, Señor, dame esa agua. Porque así no volveré a tener sed y no tendré que venir aquí hasta sacarla. Esto sucedía al mediodía, a la hora donde hace más sol en el desierto. Y ella le está diciendo, Jesús primero le dice agua viva, ahora le dice agua de vida eterna. Y la mujer le dice, dame esa agua para no venir hasta acá, pues. Es increíble cómo cuando nuestro corazón carga sentimientos que no son buenos, podríamos estar dejando de escuchar las invitaciones de Jesús. Jesús entiende que la mujer está muy cerrada, muy sellada en eso que traía en el corazón. Y Jesús ya no decide hacer una invitación, sino que Jesús decide ir más adentro. Como ustedes dirían, Jesús se mete al rancho. Y Jesús le dice, ok, ¿quieres agua viva? Perfecto. ¿Quieres agua de vida eterna? Perfecto. Ve y trae a tu esposo. Y aquí suena muy simple, pero lo que viene después es Jesús mostrándole a la mujer que la conocía perfectamente. La mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has respondido. Lo que tú has dicho es cierto.
no tienes esposo, no tienes marido, pero 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esta expresión de Jesús muestra 2 cosas. Lo primero es que Jesús entiende que la mujer conoce cuál es su estado actual. No tengo marido. Pero lo segundo es que Jesús le muestra que la conoce perfectamente y que no es la herencia de odio, ni es el estado de vida que ha tenido en su pasado el que produce en Jesús un rechazo. Jesús no la está rechazando. Muy por el contrario, Jesús le está diciendo, yo sé quién eres. Y me encantaría que por favor repasemos un poquito la respuesta de Jesús. Hoy no tienes marido y en tu pasado has tenido 5. Miren cómo Jesús ataca 2 entornos, el presente y el pasado. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes con respecto a esta mujer samaritana. ¿Ustedes creen que cuando ella era niña quiso tener 5 esposos y finalmente convivir con alguien? ¿Acaso usted cuando era niña, cuando yo era niño, queríamos que en la vida nos vaya mal? Nadie empieza así, ¿verdad? ¿Todos empezamos con ilusiones? ¿Sí o no? Yo quiero casarme bien. Yo quiero tomar buenas decisiones. Yo quiero progresar en la vida. Yo quiero tener una bonita familia. Yo quiero que mis hijos sean sanos. Uno empieza con bonitas motivaciones. Quiero hacer una buena inversión. Quiero que las cosas vayan bien. No sabemos qué pasó con esta mujer. Algunos comentaristas dicen, era una pecadora. Yo no quiero atreverme a decir eso, personalmente. Porque la Biblia no dice por qué ella tuvo 5 maridos. Lo único que puedo decir, en conclusión, es que eso no la hacía feliz. En el pasado había sucedido algo que había producido que ella tenga 5 maridos y que hoy, como consecuencia de ese pasado, hoy no tenga uno. Y el que tiene no es un esposo, no es un marido. Quisiera que veamos nosotros nuestra vida por un instante. Porque algo que Jesús hace con ella es, me encantaría que hablemos de tu pasado. Para que entiendas lo que está pasando en tu presente. Y queridos amigos, en nuestro pasado hay muchas cosas que tú y yo hemos vivido. Algunas de ellas fueron decisiones nuestras. Y pudieron ser buenas decisiones y otras quizás no pudieron ser tan buenas decisiones. Quizás una relación incorrecta en nuestra vida. Quizás un desliz que hoy afecta lo que tenemos. Quizás una vida de éxito del pasado que no me permite hoy un fracaso. ¿Qué cosa del pasado que hemos decidido nos afectó? Pero quizás hay cosas que tú no decidiste. Quizás hay cosas que las circunstancias dieron a luz. Y es triste escuchar historias de abandono, de rechazo, de odio, de abuso. Cosas que nosotros no manejábamos. De pérdida de un familiar muy querido. Cosas que tú y yo no controlamos. Pero que nuestro pasado, si no es atendido por Jesús, nos puede causar un severo problema. Dime, ¿acaso no hay momentos donde cantas al Señor, lees su palabra y aún permanece el odio? ¿Acaso no hay momentos donde tú oras al Señor, pides perdón, vuelves a empezar e inmediatamente después vuelven los malos recuerdos? ¿Sabes qué es eso? Eso es que nuestro pasado tiene temas irresueltos.
Y Jesús le dice a la samaritana, sé lo que pasó y sé por qué hoy estás así. Quiero hablar contigo de eso. Y amigo, amiga, cuando preparaba este material, sentía lo mismo que quizás tú estás sintiendo. Jesús diciéndote, quiero hablar contigo de tu pasado. Quiero que sepas que yo lo sé. Quiero que sepas que si lo dejas ahí, no vas a crecer. Quiero que sepas que ese odio no se va a ir si no lo atendemos. Quiero que sepas que ese dolor va a permanecer y hasta puede crecer y no te va a dejar ser feliz si no lo atendemos. Queridos amigos, el pasado es crucial para nuestro presente y para nuestro futuro. Es crucial. Jesús no se acerca a tu vida para criticarte. No. Jesús se acerca a tu vida para tener una relación contigo. Jesús se acerca a la samaritana y le invita a beber del agua viva y la mujer lo rechaza. Jesús le invita a beber del agua que produce vida eterna y la mujer lo rechaza. Y ahora Jesús le está diciendo, mira, quiero hablar contigo de tu pasado y de tu presente. La mujer escucha que Jesús le dice, 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Y la respuesta de la mujer es, Señor, creo que tú eres un profeta. Increíble cómo el concepto de la mujer cambia de ser un adversario judío a un profeta. ¿Qué produjo el cambio? Jesús tocando el corazón. Y eso pasa en tu vida. Jesús está tocando tu corazón. Y créeme, Jesús quiere hablar de tu pasado. La mujer le dice, creo que eres un profeta. ¿Qué era un profeta en esa época? Alguien que traía el mensaje de Dios a tu vida. Y sí, Jesús traía un mensaje de Dios para ella. Y tal vez tú como cristiano, hoy, después de mucho tiempo, o quizás poco, aún tengas problemas o cosas que no te permiten crecer en paz, o saludar a alguien bien. Todos hemos sufrido daño, ¿o no? Todos hemos sufrido daño. Alguien nos ha afectado y quizás la falta de perdón hoy no nos permite tener una relación completa. Dime, ¿qué vale la pena? ¿Dejarlo así, dañado? ¿O empezar a hablar con Jesús? Porque Él trae un mensaje para ti respecto a tu pasado. No lo dejes ahí. La mujer no le dice, es cierto, tengo 5 maridos. Es cierto, hoy el que vivo no es mi marido. No le responde eso. Le dice, yo creo que eres un profeta. Yo creo que traes un mensaje para mí. Es cierto. Y continúa diciendo, vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. La mujer se da cuenta que Jesús la conoce. Pero aún la cólera, aún el odio, aún los problemas del corazón la tienen. Y ella le dice, así que dígame entonces si usted es un profeta, así que si usted tiene un mensaje para mí, bueno, dígame entonces, ¿dónde es que debemos adorar? Los judíos, ustedes dicen que allá en Jerusalén, nosotros aquí en este monte adoramos. Dime, ¿dónde es la verdad que debemos adorar? ¿Allá o acá? Mira, si alguien te toca un tema íntimo y sabe algo en lo que tú necesitas ayuda, ¿tú qué haces? ¿Lo eludes? Ella lo está haciendo. Ella lo está haciendo porque en vez de tocar el tema que Jesús le acaba de presentar, quiero hablar de tu pasado y tu presente, ella le dice, no, primero respóndeme, ¿dónde adoramos? ¿Allá o acá? Empieza la confrontación. Pero ¿saben qué? La confrontación es buena.
Porque quizás tú tengas preguntas. Quizás tú le puedas decir a Dios, Dios, ¿y por qué a mí me pasó esto? No, antes que tú me digas nada, primero respóndeme. ¿Por qué a mí me pasó esto? Respóndeme. Quizás tú puedas hacerlo. Y quizás tengas preguntas de reclamo. ¿Y sabes qué? Tienes todo el derecho de hacérselo a Jesús. Porque Él te ama y Él te puede escuchar. No tengas ningún problema de reclamar. Reclama, confróntalo. Tal vez Él hasta lo está esperando. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me permitiste hacer esto? ¿Por qué? Ten toda la libertad de preguntarlo. Esta mujer lo hace. Antes de que me des cualquier mensaje, dime dónde adoro, aquí o allá. ¿Cuál es la verdad? Jesús, por tercera vez ves que esta mujer elude la pregunta, la relación que Él quiere construir con ella. Pero Jesús, que la ama tanto, Jesús que nos ama tanto, no la deja ahí, sino que va a más. Y le dice Jesús, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora allá o acá. Porque ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Y nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, pero eso no importa. Porque lo que importa, le dice Jesús, lo que importa es que quienes buscan a Dios lo busquen en espíritu y en verdad. Acá no interesa dónde lo busques, lo que interesa es que realmente quieras encontrarlo. Imagínate esa respuesta de Jesús, que es la misma para ti y para mí. Tú tienes muchas preguntas que reclamar. La pregunta mayor es, ¿tú quieres ayuda? ¿Tú quieres salir de eso? Eso es lo importante. ¿Quieres una comunión conmigo, con Jesucristo? Eso es lo importante. Porque cuando tenemos una relación con Cristo, podemos perdonar. Cuando tenemos una relación con Cristo, podemos dejar atrás lo que tanto daño nos ha hecho. Podemos cambiar hoy nuestro presente. Porque no es el pasado más que Jesús. Es Jesús en su infinito amor, más que cualquier cosa que hayamos hecho o que nos haya pasado allá en nuestra historia. Jesús le invita a dejar de eludirla, a dejar de eludir la pregunta. Jesús le invita a, ¿quieres realmente encontrarte con Dios? Lo tienes que hacer en espíritu y de verdad. ¿Tú quieres hacerlo? Mira, puedes seguir con esos sentimientos y con esos recuerdos. Pero Jesús te está invitando. Quiero hablar contigo de tu pasado. Quiero que lo arreglemos para que tengas un presente diferente. ¿Realmente quieres encontrarte conmigo? Es la pregunta de Jesús. La mujer le dice, y esta vez ya no está eludiendo. Porque Jesús le dice, no importa si aquí o allá, importa la comunión con Dios. La mujer ya no elude más y le dice, sé que el Mesías está por venir. Aquí la que llaman el Cristo. Cuando Él venga, Él nos explicará, Él nos responderá todas las cosas. Jesús la mira y le dice, mujer, ese Cristo que tanto esperas, soy yo. Y es la misma respuesta para ti y para mí. Esa necesidad que tanto tienes de arreglar las cosas, esa respuesta que tanto esperas, es Cristo. Y es Cristo quien está frente tuyo, tocando tu corazón. No lo eludas más. El pasado marca nuestro presente. No lo eludas más. Enfréntalo. Yo sé que va a doler. ¿Crees que para mí es fácil hablar de cuando perdí a mi esposa? No, no es fácil. Se me murió en 15 minutos. ¿Tú crees que para mí es fácil hablar de cuando mi hijo se metía a un quirófano y me decían, Señor, despídase de él porque no sabemos qué va a pasar, entréguemelo? Yo no sabía qué hacer y tal vez tú no sepas qué hacer. El problema no es no saber qué hacer. El problema es creer
que así está bien. No, ve a Jesús. Ve a Jesús. No te quedes con tu pasado, con tus problemas atrás. Hace años he trabajado 30 años con adolescentes. Y créanme que he escuchado historias muy tristes. Y jóvenes que después de 25 años, su pasado los sigue marcando. No, basta. No le heredes eso a tus hijos. No te quedes allí. Puedes vivir realmente la vida eterna. ¿Qué necesitas? Hablar. Por favor, si algo te está atormentando, háblalo. Si necesitas ayuda, contáctanos. Lo que vamos a hacer nosotros es orar contigo y llevarte a Jesús. Porque no necesitas un pastor. Necesitas a Jesús. Nosotros estamos para ayudarte. Si algo me encantó de esta iglesia cuando llegué, es que todos nos abrazábamos, es que todos nos estimábamos, todos nos teníamos cariño, pero también podemos ser una iglesia donde nos animamos, nos respaldamos, nos corregimos y oramos unos por otros y nos sanamos como hermanos, porque Jesús está en nosotros. Ya no es el profeta, ya es el Cristo. Sigue avanzando en su conocimiento de Jesús. Jesús le dice: yo soy el Mesías. La mujer ve que Jesús no la está rechazando porque es samaritana. Ahora ve que no la está rechazando por el pasado que tenía. No, Jesús la está amando, le está diciendo: yo he venido a responderte todas tus preguntas. Yo he venido a arreglar eso que estaba dañado. La mujer se para, sale corriendo. Y Juan, que escribe espectacularmente su evangelio, agarra dos escenarios. Es como que aparecen dos pantallas. En una continúa una historia y en la otra la siguiente historia. ¿Qué hace la mujer en la primera historia? La mujer se emociona y sale corriendo rumbo al pueblo. Se va en dirección al pueblo totalmente emocionada de haberse encontrado con el Mesías. Y de pronto en el otro escenario, los discípulos que están llegando ven a que Jesús está hablando con una mujer y la mujer se está yendo. Y lo ven a Jesús hablando con una samaritana. ¡Qué raro! Pero dice la Biblia que nadie se atrevió a preguntarle a Jesús. Mientras eso está pasando, la mujer en el otro lado le está contando al pueblo: ¿saben qué? Me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. Es judío, no me ha rechazado. Él es el Mesías. ¿Será que es el Mesías? Vengan, vamos a conocerlo. Y por el otro lado, los discípulos le están diciendo a Jesús: Jesús, come. Y Jesús le está diciendo: ustedes no conocen cuál es mi comida. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Quiero que pienses en esto, porque la obra de Jesús eres tú. ¿Y sabes por qué Él te insiste tanto? Porque Él quiere acabar su obra en ti. Él le dice: ustedes dicen que los campos están recién listos para de aquí a 4 meses. No, están listos en este instante. ¿Y por qué le dice eso a los discípulos? Porque los discípulos estaban muy tranquilos. Y si tú eres un líder de la iglesia, déjame decirte esto. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿tú crees que todavía falta tiempo? No, ya está listo. El salario que tú necesitas está resguardado. Tú sigue trayendo almas para mí. Eso está escrito en la Biblia. Amigo, amiga, confía en el Señor. Él está cuidando tu salario. Tú sigues sirviéndole. Él está pendiente de ti. Él te va a sustentar. Él te va a sostener. Tú sigue trayendo las almas que te ha enviado a traer. En ese momento que Jesús está hablando de eso, señala a un grupo de gente y las dos cámaras una vez más se juntan. Mucha gente de Samaria está viniendo, de los rechazados. Y ahora están los judíos con los samaritanos en un solo lugar. Y los samaritanos le dicen a Jesús: Jesús, quédate con nosotros. Jesús acepta y se queda con ellos 2 días. Dice la Biblia que se quedó con ellos alrededor de 2 días.
Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara con ellos en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Los samaritanos terminaron diciendo así: ahora creemos no solo por lo que la mujer nos dijo, ahora creemos que realmente tú eres el Salvador del mundo. Todo un pasado de odio y cólera ya no era un problema frente a Jesús. Asimismo, tu pasado, lo que haya sucedido, no tiene que ser un problema cuando estás con Jesús. Recuerda, amigo y amiga, Jesús quiere tocar contigo un tema. Ese tema es el pasado. Enfréntalo para que puedas tener un presente correcto y puedas enfrentar un futuro de mejor forma. Si necesitas ayuda, aquí hay un equipo pastoral, acá hay un consejo de ancianos, acá hay liderazgo que está para ayudarte. Y si tú eres un líder de la iglesia, bienvenido. Mira, yo necesito tocar cosas de mi pasado. Si tú lo tienes que tocar, toquémoslo juntos. Creemos en Jesús. Jesús está presente. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir eludiendo? ¿Por qué no decirle a Jesús: ahora sé que eres el Salvador también de mis recuerdos malos, también de eso que me ha hecho tanto daño? Preguntas de reflexión. ¿Hay alguna área de tu vida que necesita del agua viva? ¿Qué necesito que Jesús me explique? ¿Hay preguntas que te rodean? Confróntalas con Jesús. Si al principio la mujer eludió, después empezó a confrontar y finalmente terminó creyendo. Lo único que puede pasar entre tú y Jesús cuando lo confrontes es que termines creyendo en Él. Y qué bueno sería eso. Y finalmente, ¿quieres que Jesús sea el Salvador de todas las áreas de tu vida? Yo sí quiero. Lo necesito. Dios quiera que también suceda así contigo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el tiempo que nos das aquí. Gracias, Señor, porque no es el pecado solamente lo que a veces nos daña, sino también puede ser un pasado que no te hemos entregado a ti, Señor. Ayúdanos a enfrentarlo contigo. Ayúdanos a buscar a los hermanos correctos, adecuados. Y si ya lo hemos hecho, Señor, y alguien nos ha fallado, que eso no nos quite la oportunidad de ir una vez más contigo. Tú estás tocando la puerta. Queremos abrirte. Queremos un presente donde tú eres nuestro Salvador real en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por tu inmenso amor, Señor. No nos rechaces. Nos amas. Qué bueno. En el nombre de Jesús. Amén.